Iván, un cordial saludo. Sesión 7. Armonización. Seminario, taller de pertinencia y calidad de las líneas de profundización. Proyecto de desarrollo integral de la educación media en las instituciones de educación superior. Educación media para el siglo XXI. Agenda, conexión de participantes. Momento inicial, momento colaborativo, momento de desarrollo y un momento de cierre. Como tal, participantes, aquí los profes pues se conectan teniendo en cuenta la plataforma que se haya asignado, ya sea Teams, Google, sea Teams o Cisco Webex. Momento inicial en el cual pues se le va a contar a los profes el propósito de la sesión y el nombre como tal de la sesión como tal. Descripción. El trabajo de esta sesión permitirá correlacionar los documentos institucionales como el Plan de Estudios de la Educación Media con las políticas educativas, los otros niveles educativos y la pertinencia de las líneas de profundización y el Plan de Desarrollo Curricular, de tal forma que se articule de manera sinérgica con la educación superior y la formación para el trabajo y el desarrollo humano. Propósito de la sesión: realizar un ejercicio de armonización curricular de los documentos institucionales de la IED respecto al desarrollo de la implementación en la media y la pertinencia con los escenarios por media. Momento colaborativo en el cual pues se va a realizar un diálogo de saberes, se les va a contar a los profesores, se les va a realizar algún tipo de preguntas y pues se va a realizar un diálogo interesante con ellos. Entonces, pues primero que todo, vamos a definir lo que quiere decir armonización curricular. Armonización curricular se refiere a la articulación del desarrollo de los conocimientos, habilidades y capacidades, destrezas y actitudes de los estudiantes desde la cohesión de las diferentes disciplinas, respondiendo a las necesidades educativas, generando transversalidad de contenidos, didácticas, metodologías y competencias que se desarrollan en el aula de clase que direccionan a los estudiantes a la vida posmedia, ya sean estudios técnicos, tecnológicos o superiores, así como en el ámbito laboral, productivo y social. Acá pues tenemos una gráfica bastante interesante de lo que es la importancia de la educación media, teniendo en cuenta como centro, núcleo común y líneas de profundización. Entonces, la armonización de estas dos partes, núcleo común y línea de profundización, es generar conocimientos, habilidades, capacidades, destrezas, actitudes, el saber, el saber hacer, el saber ser y el saber convivir, pues que son competencias bastante interesantes para los chicos aproximadamente en la etapa de la adolescencia. El ideal es que todo esto que se genera, esa armonización, pueda responder al entorno o a los escenarios de la vida postmedia. ¿Qué quiere decir? Que pues el estudiante tenga conocimientos, esas habilidades, esas actitudes para cuando ingrese a la educación superior y pues que tenga las suficientes capacidades o competencias socioemocionales como la resiliencia, pues de continuar, de seguir adelante teniendo en cuenta los obstáculos. También esos conocimientos, todas esas habilidades y competencias, también por si el estudiante ingresa cuando el estudiante del egresado, ya cuando ya salen de 11 se llama egresados, se puede ingresar a la vida productiva y laboral. Y también es algo muy importante que el estudiante pues responda a la sociedad civil. ¿Qué quiere decir? Pues que tenga todos los conocimientos, las capacidades, el tema de cómo se debe comportar en una sociedad. Eso es fundamental. Y esto es interesante porque pues en la educación media con todos estos tres escenarios postmedia. Cuando hablamos de educación superior, no solo hablamos de educación de carreras de profesionales de pregrado, también podemos identificar carreras técnicas o tecnológicas. ¿Listo? Entonces, como tal, esto es lo que quiere decir este gráfico y la importancia del núcleo común y líneas de profundización en los escenarios de la vida postmedia. Ahora pues se va a realizar un momento pues ya de desarrollo. Anteriormente pues también se realizaba una serie se escucha a los profesores con qué es lo que piensan sobre esa importancia de la educación postmedia.
momento de desarrollo en el cual pues ya se va a realizar pues una serie de actividades y de preguntas, más un diálogo con los profes y pues se va a realizar una actividad con ellos. Entonces, vamos acá a identificar lo que quiere decir la armonización curricular. La armonización curricular se puede realizar en un contexto de cuatro aspectos. El primero, las competencias, las metodologías, las didácticas y los contenidos. Son cuatro aspectos importantes en los cuales debemos tener en cuenta para realizar armonización curricular. Entonces, vamos a mirar con el tema de las competencias, ¿listo? Teniendo en cuenta nuestro proyecto, pues trabajando sobre las competencias del siglo XXI, ¿listo? Y se dividen en cuatro maneras de pensar, maneras de trabajar, maneras de vivir en el mundo, herramientas para trabajar y maneras de trabajar. Las maneras de pensar, tenemos cuatro competencias, que es la creatividad, la innovación, la resolución de problemas, aprender a aprender y el pensamiento crítico. Maneras de vivir en el mundo, ciudadanía local y global, vida y carrera, responsabilidad personal y social. Herramientas para trabajar, apropiación de las tecnologías digitales, manejo de la información y manera de trabajar la colaboración, trabajo en equipo y la comunicación. Entonces vamos a definir cada competencia. Entonces la primera son las maneras de creatividad e innovación. La creatividad y la innovación es la capacidad para generar ideas originales, valor en la actualidad, interpretar de distintas formas las situaciones y visualizar una variedad de respuestas ante un problema o una circunstancia dada. El pensamiento crítico es la capacidad de interpretar, analizar, evaluar, hacer inferencias, explicar y clarificar significados. La resolución de problemas, otra competencia, la manera de pensar, es la capacidad de plantear y analizar problemas para generar alternativas de solución eficaces y viables. Y la última competencia, maneras de pensar, es aprender a aprender, que es la capacidad de conocer o y autorregular el propio proceso de aprendizaje. Ahora vamos con la de vivir en el mundo. Vida y carrera es una competencia de maneras de vivir en el mundo y acá abarca, por ejemplo, las capacidades de planteamiento y fijación de metas, capacidades de persistir y sortear obstáculos. Acá podemos incluir competencias socioemocionales como la resiliencia, y la tolerancia a la frustración, el esfuerzo y el diálogo interno positivo. ¿Listo? Otra competencia de las maneras de vivir en el mundo es la responsabilidad personal y social, que es la capacidad de tomar decisiones, actuar y actuar considerando aquello que favorece el bienestar propio de otros y del planeta, comprendiendo la profunda conexión que existe entre todos ellos. ¿Listo? Entonces acá en responsabilidad personal y social tiene que ver mucho también con la parte de conciencia social. La siguiente competencia de la manera de vivir en el mundo es la ciudadanía local y global, que es la capacidad de asumir un rol activo, reflexivo y constructivo en la comunidad local, nacional, metiéndose con el cumplimiento de los derechos humanos, los valores éticos universales. La siguiente categoría es herramientas para trabajar, aplicación de las tecnologías digitales, que es la capacidad para explorar, crear, comunicar y producir utilizando las tecnologías como herramientas. La siguiente competencia es el manejo de la información, capacidades para acceder a la información de forma eficiente, evaluar de forma crítica y utilizar de forma creativa y precisa.
Y la última categoría son dos competencias supremamente importantes, que es la comunicación, que es la capacidad que abarca el conocimiento de la lengua y la habilidad para utilizarla en la amplia variedad de situaciones y mediante diversos medios. Esta competencia, yo siento que es una de las competencias que más falencia tenemos como seres humanos, porque no necesariamente tenemos que decir alguna mala palabra para herir los sentimientos o la susceptibilidad de otro ser humano. La comunicación se basa con el adecuado con el adecuada correlación de las palabras, y esa comunicación es verbal, no verbal, tiene que ver con la comunicación corporal, la forma como decimos las cosas, de cómo nos comunicamos. Entonces, esta es una competencia bastante interesante. Yo, por ejemplo, coloco en mis conferencias y les pregunto y les hago una pregunta sobre qué sucede cuando se le pregunta a su mamá o a alguna otra persona y se le hace la siguiente pregunta: que si entendió. O sea, se está en una situación en la cual se está aplicando algo y se le pregunta, ¿entendió? No debería decirse de tener adecuadamente las palabras y la connotación para referir y para generar un mejor proceso de comunicación. La siguiente La siguiente competencia es la colaboración, que ese es el trabajo en equipo y esa es la capacidad de trabajar en forma efectiva con otras personas para alcanzar un objetivo común, articulando los esfuerzos propios con los de los demás. Esta competencia es supremamente interesante en cuanto a la educación superior, a la educación técnica y tecnológica, a la sociedad civil, y algo muy fundamental en cuanto al trabajo, en cuanto a la parte laboral de cuando los chicos egresados salen y pues ingresan a trabajar. Esta competencia cuáles son las competencias que pueden alinearse aún más con sus valores realizando actividad finalizar. La siguiente de eh, parte para realizar una armonización curricular son las metodologías. Entonces acá pues se plantean 7 metodologías en las cuales pues se pueden realizar con los estudiantes. Cada metodología tiene un video bastante interesante. El ideal es que se le pregunte a los profesores cuál les gustaría observar, qué video les gustaría observar, y es muy interesante encontrar que a veces no saben, no saben que de pronto tiene algún nombre específico, pero realizan como tal la metodología en la clase, teniendo en cuenta que algunas mallas curriculares pues no poseen esta estructura de metodología, ¿listo? Y que suele confundirse con la didáctica. Entonces vamos a observar cada video corresponde a 1 o 2 minutos, teniendo en cuenta la metodología. Les explico las banderas que están al principio, no tienen nada que ver con la metodología, solo es una actividad que pues se le puede hacer, se puede hacer con los profesores como para generar un tipo de motivación y en el mismo espacio generar un proceso de gamificación y memoria. ¿Listo? Entonces vamos a ver el primer video, que es la metodología de aula inversa. Entonces, mientras acá quito nuestro... El modelo Flip Classroom o clase invertida es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se realiza fuera del aula y se utiliza el tiempo de la clase para llevar a cabo actividades que impliquen el desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad, en las que son necesarias la ayuda y la experiencia del docente. El objetivo de esta metodología es mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje realizando fuera del aula actividades de aprendizaje sencillas como observar, memorizar o resumir, y en el aula actividades más complejas como razonar, examinar o argumentar, que requieren la interacción entre iguales y la ayuda del docente como facilitador.
diferencia del método tradicional, donde el alumno se convierte en un receptor de la información que luego ha de gestionar en su domicilio, donde ha de realizar actividades marcadas por el docente y que no siempre termina comprendiendo, con el método Flip Classroom, el alumno primero construye su conocimiento mediante la búsqueda y síntesis de información y pondrá en práctica lo que ha aprendido en el aula realizando actividades de profundización mediante proyectos y trabajos colaborativos. La Flip Classroom se adapta a las necesidades educativas de cada alumno. Permite que el alumnado revise los contenidos tantas veces como desee o necesite. De este modo, no depende del ritmo de aprendizaje de sus compañeros. Vamos a ver cómo funciona el proceso de la Flip Classroom. Fuera del aula, el maestro o maestra diseña y planea el proceso de enseñanza y aprendizaje. Diseña y planea actividades que se realizarán fuera del aula. Estos pueden ser hacer una lectura, ver un vídeo o cumplimentar cuestionarios, entre otros. Selecciona e integra la tecnología en actividades de aprendizaje activo. Y por último, diseña las actividades de evaluación que promuevan el aprendizaje del alumnado. En el caso de los alumnos fuera de la clase, acceden cuantas veces necesiten a las actividades facilitadas por el profesorado y realizan las actividades propuestas. En el aula, el maestro o maestra guía y facilita los procesos de aprendizaje atendiendo la diversidad, retroalimenta el desempeño de los grupos y del alumnado individualmente y genera espacios para la coevaluación y la autoevaluación. Mientras que el alumnado recibe las actividades que ya pueden ser debates, exposiciones orales, informes, diarios de aprendizaje, trabajo cooperativo, etcétera, recibe la retroalimentación inmediata del profesorado y de sus compañeros y compañeras y accede, si fuera necesario, a las actividades previas facilitadas por el profesorado. Estas serían las bases de la clase invertida o Flip Classroom. Si has puesto en práctica alguno de estos ejemplos u otros diferentes y los quieres compartir con Listo, entonces pues acá en este proceso pues se hace una reflexión sobre si los profesores realizan aula invertida o no en Design Thinking. Lo vamos a observar. También dura aproximadamente 3 minutos. Las escuelas del siglo XXI están basadas en la innovación. Son organizaciones en las que la inspiración y la creatividad se cuelan a todos los niveles, desde el equipo directivo hasta el alumnado. Las escuelas con cultura de la innovación fomentan la mejora continua, cuestionan el status quo y buscan una dinámica transformadora de la realidad. La creatividad está presente en las escuelas más innovadoras del planeta. Su comunidad es capaz de cuestionar la realidad que les rodea. Y en sus aulas tienen al alcance de cualquier escuela, docente o alumno, ya que la metodología Design Thinking lleva asociado unos sencillos pasos para su desarrollo. Vamos a profundizar en esta interesante metodología. En un mundo en continuo cambio se necesitan habilidades para poder adaptarse y sobrevivir. La creatividad nos permite transformar la realidad, resolver problemas y generar soluciones únicas. En el tiempo que nos toca vivir, la sociedad tiene el gran reto de resolver las necesidades globales y complejas de la humanidad. Todos nacemos con unas capacidades creativas, que si no las potenciamos se pierden. El pensamiento creativo es muy sencillo de llevar al aula con la metodología de Design Thinking. Y aquí tienes las claves para conseguirlo. Pon en marcha tu empatía. Conecta con tu entorno con una mirada nueva. Déjate llevar por tu imaginación. Explora un universo de nuevas ideas y realidades. Trabaja en equipos creativos. El potencial creativo se multiplica cuando trabajamos en grupo. Sigue los pasos del método. Estas son las fases del Design Thinking. Descubrir. Definir el reto o el problema. Interpretar. Extraer y analizar información sobre ese problema. Idear. Generar nuevas ideas que solucionen ese gran reto. Experimentar. Crea prototipos que prueben las posibles soluciones. Evolucionar. Si crees que tu idea no es viable, vuelve a pasos anteriores y mejora las ideas que habías generado previamente. Para profundizar en cada uno de los puntos que acabamos de ver, puedes acudir a todo el material que tenemos publicado dentro del curso online. Lo hacen
Y pues es bastante curioso porque en este caso esta metodología no la conocía. Entonces vamos con con la siguiente metodología, ABP, aprendizaje basado en proyectos, pues que es una de las metodologías más usadas en las instituciones de educación distrital. Las escuelas del siglo XXI conectan con el mundo y preparan a los alumnos para la vida. El éxito de estas escuelas es que forman alumnos competentes y conscientes. Teoría y realidad se combinan para resolver problemas reales. Las escuelas del siglo XXI fomentan la autonomía del alumnado. Aprenden a pensar, a colaborar, a crear. El aprendizaje basado en proyectos es la metodología perfecta para que el alumno comprenda el mundo y se desarrolle de crear o planificar un viaje. Son desafíos en los cuales tenemos que desplegar una serie de conocimientos y habilidades para poder resolverlos con éxito. Superar un modelo de aprendizaje memorístico y repetitivo es el gran reto de la escuela. Es el momento de que el alumno conecte la teoría con la realidad y aprenda de manera práctica y significativa. El aprendizaje basado en proyectos integra contenidos curriculares con la resolución de problemas reales. Las claves del éxito son: en primer lugar, conectar el currículum con tu pasión, con tus hobbies, con lo que te gusta, con tus habilidades. Definir un reto que sea motivante para tu alumnado. Concretar cuál va a ser el producto final que resuelva ese gran reto o ese gran desafío que hemos planteado previamente. Diseña los pasos necesarios para poder superar el reto. Haz un listado con los recursos que necesites para poder hacerlo, ya sean analógicos o digitales. Y por último, abre tu proyecto al mundo y conéctalo con el entorno. Para profundizar en cada uno de los puntos que acabamos de ver, puedes acudir a todo el material que tenemos publicado dentro del curso online. Esto es bastante interesante. Entonces vamos a ver el siguiente video que es aprendizaje cooperativo. Recuerda que en cada sesión con los profes pues se les solicita a ellos que si quieren ver algún video en particular. ¿Listo? Pero en este caso los vamos a ver todos. Nuevo Speed Stick Baby Speed Sticks infalible con máxima protección. ¿Quiere una casa con patio? Solo en el app Da Vivienda le aprueban en 5 minutos el crédito de vivienda. El aprendizaje colaborativo es una forma de organización social de las situaciones de enseñanza y aprendizaje en la que los alumnos establecen una interdependencia positiva, es decir, que perciben que pueden aprender y obtener sus objetivos solo si sus compañeros también lo hacen. El aprendizaje colaborativo provoca una gran cantidad de efectos positivos en los alumnos. Entre ellos destacamos un aumento de la productividad, puedas objetivos que tengan la mente abierta, algo completamente necesario para aceptar ideas diferentes a las suyas. Si es necesario, puedes establecer unas normas de comunicación. La distribución de los grupos debe ser equilibrada. Se debe distribuir a los alumnos en equipos de trabajo que incorporen diferentes visiones, niveles y formas de trabajar. Para ello, antes de formar los grupos, deberás dedicar un tiempo a analizar la clase y a localizar a los alumnos capaces de ayudar al resto, a los alumnos con dificultades y a los alumnos que se mantienen en la media del aula. Una vez localizados, los deberás mezclar con la finalidad de que aprendan. Los grupos deben ser equitativos los unos con los otros, por lo tanto, su construcción debe ser similar. Utiliza metodologías variadas, no te estanques en el método de enseñanza tradicional, indaga y busca diferentes formas de trabajar para permitir que todos los alumnos puedan lograr sus objetivos. Para ello, deberás incluir diferentes actividades didácticas como pueden ser los proyectos, los breakout, los experimentos en el laboratorio o los debates.
Incluye las tecnologías en tu práctica diaria. Tenemos al alcance una gran cantidad de programas y aplicaciones que promueven y permiten el trabajo colaborativo. Estas tecnologías favorecen notablemente la comunicación, la interacción y el intercambio de ideas entre los alumnos. Por otro lado, ayudan a fomentar su creatividad y su forma de representación. En este caso, podemos utilizar programas como Geniali, Prezi, Canva o Wix para que los alumnos puedan presentar sus trabajos al resto de compañeros. Por último, para poder llevar un seguimiento del proceso de aprendizaje, comparte con tus alumnos diferentes formas de evaluación, entre ellas la coevaluación. De este modo, los alumnos serán partícipes de la evaluación de su propio proceso y sabrán qué se espera de ellos. Pon en práctica estos consejos en tus clases y lograrás que tus alumnos aprendan a trabajar colaborativamente. Si quieres conocer más estrategias y metodologías educativas, Bueno, pues, súper interesante el aprendizaje colaborativo, que tiene que ver mucho con las competencias del siglo XXI. Vamos ahora de nuevo a ver el video de gamificación. ¿Sabías que el juego es fundamental en la primera infancia? Porque además de ser esencial para la salud y el bienestar de los niños y niñas, la gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito profesional con el fin de conseguir mejores resultados. Hay que tener claro que no todo lo que tenga que ver con juegos es gamificar. Entre estos juegos excluimos todos aquellos que no han sido diseñados para el aprendizaje, pero que se utilizan con finalidades educativas. También es importante saber que la gamificación en educación no es en aplicar aquellos cantidad de beneficios en el ámbito educativo. Se ha demostrado que aumenta la motivación hacia lo que se está estudiando, mejora las habilidades de los alumnos, así como algunos conocimientos, promueve la participación activa en el proceso de aprendizaje, permite aumentar la dificultad progresivamente evitando la frustración y estimula las conexiones sociales de los participantes. También cabe destacar que si hacemos un mal uso o incluso abusamos de ella, podemos conseguir una motivación pasajera, un desequilibrio entre lo lúdico y lo formativo o una competitividad insana entre los participantes. Para que puedas sacarle el máximo partido a tus clases con la gamificación, te voy a explicar unos consejos que te van a ser muy útiles en tu día a día. Dejaré el último consejo para el final del vídeo, así que te recomiendo que te quedes hasta el final para que te conviertas en un experto gamificador. El primer consejo que te doy es que no tengas miedo a los cambios. A veces estamos demasiado acostumbrados a tirar de apuntes o materiales de otros años un tiempo de búsqueda, un tiempo de aplicación y un tiempo de evaluación, pero te aseguro que el resultado valdrá la pena. Empieza gamificando una sencillas para que los alumnos se adapten al cambio y estén predispuestos a querer más. Nunca te conformes con lo primero que encuentres por internet. Dale una vuelta e intenta adaptar los juegos a lo que creas más conveniente para tus alumnos. Ten en cuenta que no existe una receta sobre lo que funciona y lo que no funciona en educación, así que tendrás que ir probando hasta que des en el clavo. Ten claro cuál es el objetivo de la clase. Ser más ordenados, que sean más responsables, que estudien más, que se porten bien. Después ten en cuenta la ambientación de la sesión para poder contextualizarla de la mejor manera. Lo puedes hacer a través de una narrativa que ayude a abordar esos objetivos a través de retos. También puedes preguntar al alumnado cuáles son sus inquietudes a través de un brainstorming y gamificar sobre la temática más votada. Y por último, te voy a decir el mejor consejo de todos. El consejo que definirá tu propuesta y que hará que funcione o fracase. Diviértete. Si tú disfrutas haciendo lo que haces, contagiarás a tus alumnos. Una muy buena manera de hacerlo es incluyéndote en la gamificación. Proponte un rol dentro de la dinámica y métete como uno más. Hasta aquí el vídeo sobre la gamificación. Si quieres añadir algún consejo que Este video sería sobre la gamificación, es bastante interesante, teniendo en cuenta pues, que se puede realizar con esos estudiantes porque puede generar motivación. Pero una de las dificultades es que los estudiantes pueden confundir la gamificación con un juego. La siguiente metodología es aprendizaje basado en problemas. Vamos a ver el video.
nombre es Gilbert Esquivel y les voy a comentar un poco sobre la técnica de aprendizaje ABP o aprendizaje basado en problemas. La educación convencional hoy en día se torna un poco aburrida y poco provechosa para los estudiantes. Es por eso que las técnicas didácticas alternativas logran mayor fuerza y mejor asimilación en los salones de clase. Estas técnicas didácticas son muy provechosas cuando se quiere lograr un máximo aprovechamiento de la materia que será vista en clase para las diferentes actividades curriculares que enfrentan los docentes. La técnica didáctica ABP, aprendizaje basado en problemas, es una enseñanza que utiliza problemas reales o situaciones fabricadas en los cuales los estudiantes participan formando grupos de trabajo y así como equipo deben de lograr una o varias soluciones viables y que se puedan aplicar a la resolución del problema o situación dada. Básicamente existen 4 pasos que utiliza esta técnica didáctica. Primer paso, se define el problema, ya sea real o fabricado. En esta etapa inicial, el maestro es guía y mentor. Paso 2, identificación de los requerimientos. Se organizan los grupos de trabajo y se analiza lo que se necesita para trabajar. También se definen los roles y responsabilidades de cada uno. Paso 3. Se suministran los datos e información del problema dado. Esta información la da el maestro. Comienza el trabajo en equipo de los participantes. Paso 4. Se dan las posibles soluciones o recomendaciones al problema planteado. Y si es necesario, se inicia el ciclo de trabajo desde el paso 1 analizando la implementación inicial. Características de la técnica didáctica ABP. Es una técnica donde el alumno participa de manera activa, adquiriendo conocimientos y participando en la creación de nuevos datos cognitivos. Es una técnica sumamente activa, sumamente facilitador. El conocimiento que se genera con esta técnica es más global y abarca otras áreas del conocimiento. Como en los grupos de trabajo, los estudiantes son los principales actores, el proceso de producción de información y soluciones finales se ve mejorado. Se asegura la participación de todos los miembros del grupo de trabajo. Actividades que se pueden desarrollar por medio del docente en las clases. Problemas reales del día a día en que el estudiante debe pensar de forma creativa y constructivista en la solución. Por ejemplo, costo de la vida, inseguridad social, falta de empleo, contaminación ambiental, entre otros. Ventajas de esta técnica didáctica. Participación activa de los estudiantes. El conocimiento que adquieren los estudiantes es permanente, ya que ellos buscan información. Los estudiantes adquieren el sentido de responsabilidad porque se les da una fecha límite para el cumplimiento de los reportes. El interés y la motivación es mayor por parte de los estudiantes, ya que ellos son dueños del problema. Adquieren un pensamiento crítico, analítico y creativo. Aprenden a trabajar en equipo y aumentan las habilidades comunicativas. Estas, para citar algunas de las ventajas que ofrece la técnica. Como desventajas, es que solo se debería aplicar en grupos numerosos. Depende mucho de la infraestructura para trabajar con los grupos. El profesor de tutorología debe de manejar de trabajo. Los estudiantes tienen que tener el compromiso de cumplir con la parte que les corresponde, tanto en participación como en integración al grupo. Como conclusiones, podemos decir que es una técnica muy provechosa en el campo de la educación, donde se promueve el trabajo en equipo. Se incrementan notablemente las habilidades comunicativas e interacción de los demás integrantes del grupo. Se comparten diferentes opiniones de los actores. Se promueve el pensamiento crítico, constructivista, creativo y analítico, además de promover la toma de decisiones y participación activa en todo el proceso. Estas técnicas de trabajo no solo son aplicables en el campo de la educación, sino que en el campo laboral, en análisis de problemas y posibles soluciones.
Bien, eso es algo de información acerca de la técnica didáctica. Muchas gracias. Bueno, teniendo en cuenta esta metodología, bastante también interesante porque pues también tiene pues diferentes eh, como, como obstáculos porque el aprendizaje en problemas pues tiene que ver con situaciones, con suposiciones. En cambio, la experiencia que tuve con los profes cuando hablábamos de proyectos y basado en problemas, al igual que en retos que ya vamos a ver el video, decíamos que el proyecto es más real, el problema y el basado en retos es más suposiciones y situaciones que se imaginan que se puedan dar. Entonces vamos a ver ahora el aprendizaje basado en retos. Ay, perdón. Todos y a todas, soy Salva. Y yo, Rosa. Y bienvenidos al vídeo de la semana. Hoy vamos a enseñar otro tipo de aprendizaje, el aprendizaje basado en retos, que forma parte del aprendizaje vivencial. En común y en qué se diferencian. Si estáis interesados en conocer esta metodología, quedaos con nosotros. La idea general del aprendizaje basado en retos es fomentar la reflexión y el debate. Este aprendizaje, al igual que hemos visto en otros, tiene la raíz en un aprendizaje activo por parte de los alumnos. De acuerdo con la Association for Experiential Education en 2015, los factores que coge este aprendizaje por parte del desarrollo del aprendizaje vivencial son las experiencias de aprendizaje que implican reflexión, análisis crítico y una posterior síntesis. Deben estar bien estructuradas, fomentando la iniciativa, la toma de acción y los resultados. El rol implica una participación activa y se involucra en todos los aspectos, intelectual, creativo, emocional. Las emociones con el éxito, fracasos, dudas, son parte de este aprendizaje porque no todo se puede predecir. Esto se da tanto por parte del profesorado como por parte de los alumnos y alumnas. El docente marca límites en el planteamiento del problema, guía y da apoyo a los alumnos. El aprendizaje basado en retos parte del en cuestión. Estas cuestiones suelen ser la búsqueda de soluciones a retos globales basándose en la vida real. Un aspecto importante es el acceso a las nuevas tecnologías, ya que los estudiantes podrán acceder a diferentes fuentes de información, además de facilitar la comunicación. El rol del profesor es de experto, guía, facilitador y colaborador. Este aprendizaje se basa en la instrucción basada en retos del Instituto BAD y el aprendizaje basado en desafíos o CBL de Apple. Si estáis interesados en saber más sobre estas dos metodologías y entrar más en detalle, ya hicimos vídeos sobre ellos. Pero aquí lo vamos a resumir. De la instrucción basada en retos coge el trabajo colaborativo para la resolución de un problema por parte de los estudiantes y la oportunidad de autoevaluación. Del CBL coge los pasos de la idea general, un objetivo global y público, pregunta esencial desde el interés del alumno, se responde a una necesidad de la comunidad, reto, necesidad de una solución. Preguntas guía, actividades guía y recursos guía, producto de la interacción de los alumnos. Solución enfocada a la comunidad. Implementación, prueban la solución en un contexto real. Evaluación, proceso. Validación por la parte de la documentación y publicación para darlos a conocer. Reflexión y diálogo. A modo de resumen, el aprendizaje basado en retos tiene elementos de comunicación, de interdisciplinaridad y un aprendizaje centrado en el alumnado. Como hemos dicho antes, también tienen elementos de aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos. Ambos tienen un aprendizaje activo y los lleva a problemas que tienen que resolver, a diferencia del aprendizaje basado en retos que propone problemas abiertos y generales. Entrando más en detalle, las diferencias. Su finalidad no es el resultado de la respuesta, sino el desarrollo del proceso. En cuanto a los aspectos negativos, nos encontramos que no hay demasiados estudios sobre la aplicación de este aprendizaje, y las que hay revelan importantes limitaciones a la hora de realizarlas, como por ejemplo, alejarse de los contenidos marcados en el currículum, dificultad para realizar evaluaciones más tradicionales de este aprendizaje, y es muy difícil centrarlo en una asignatura concreta, ya que se trata de un aprendizaje interdisciplinar, donde están implicadas varias materias. Según el informe de EduTrends, los beneficios que puede aportar a los alumnos son comprensión más profunda de los temas,
mayor involucración, mayor sensibilización ante una situación, acercamiento a problemas de la comunidad, mayor conexión con el entorno académico con un contexto real y desarrollo de habilidades de comunicación. Bueno, hasta aquí el vídeo de la semana. Esperamos que os haya gustado y si es así, dadle al like y suscribíos. ¡Hasta luego! Luego, Su banderita de Brasil, de Canadá, de España, Colombia, Reino Unido, Estados Unidos y la de Japón. Cada bandera pues representa una metodología y pues el ideal es que los profes puedan identificar cuál es la metodología puedan identificar la metodología más afín. Y entonces la vamos a identificar con la bandera. Entonces, Colombia es la aprendizaje cooperativo, pero no tiene nada que ver, no tiene que ver ninguna relación, solo es para para la metodología de la actividad como tal. ¿Listo? Y acá pues tenemos las diferentes didácticas que se pueden generar en cuanto eh, a las clases y que también pues sean evidenciadas en las mallas curriculares. Entonces están enumeradas por letra del abecedario. Entonces está la mesa redonda, está el video, el Philips 66, ferias, mapas mentales, exposición, diálogos simultáneos. Alumnos generan evaluaciones, interrogatorio, juego de roles, experto en clase, búsqueda de información, foro, mapas mentales, estudio de casos, lluvia de ideas, utilizando el Mentimeter como opción digital. Entonces, el ideal es que cada docente también pueda escoger eh, alguna letra y puede identificar cuál es más afín con las didácticas que utiliza en su clase o cuáles didácticas pudiese utilizar teniendo en cuenta para realizar la armonización curricular. ¿Listo? Entonces, pues acá si llegase el caso, algún docente pues no tiene conocimiento o de pronto no tiene claro de lo que de alguna didáctica, pues se explica cada didáctica. ¿Listo? Entonces, al finalizar, pues ya se realiza la explicación de los contenidos. Entonces el docente debe pues contarnos, cada docente debe contarnos cuál es la metodología, cuál es la didáctica, cuáles son las competencias por medio de las banderas, la letra y las competencias de las 4 categorías que más utiliza en sus clases. ¿Listo? Y acá ya vamos a explicar sobre los contenidos, cómo se realiza armonización curricular en cuanto a los contenidos. Entonces, para hacer armonización curricular debemos tener algo muy claro y es que es un proceso largo de construcción, un proceso constructivo en el cual deben estar los profesores del núcleo común y los profesores de la línea de profundización. Entonces, se debe empezar con núcleo común, que es la base como tal. Entonces, se deben identificar contenidos con las asignaturas de la línea de profundización. Y en la línea de profundización, identificar temas avanzados a partir de los contenidos identificados en la asignatura del núcleo común. Después se debe realizar en el núcleo común evaluación de los contenidos base de las asignaturas del núcleo común, es decir, esa identificación de contenidos se debe realizar una evaluación. ¿Con qué objetivo? Que podamos en la línea de profundización realizar un fortalecimiento de contenidos del núcleo común. Después se debe generar generación de contenidos a través de actividades relacionadas, ferias, simposios, actividades que involucren núcleo común y línea de profundización. Y lo último, para realizar armonización curricular se debe generar una unificación de criterios de evaluación como tal. Así se debe realizar la armonización en cuanto a contenidos. Acá pues ya es el momento de cierre, acá pues se realiza un diálogo de saberes en cuanto se les pregunta a los profesores cuáles las diferencias entre armonizar y actualizar en educación, cómo los proyectos pedagógicos aportan al afianzamiento de las propuestas de la estructura curricular de la educación media y cómo se evidencia la coherencia de los aprendizajes con las metas de la línea de profundización y las asignaturas del núcleo común. Entonces estas preguntas pues se realizan a los profes, se realiza un diálogo de saberes. También se pueden generar dificultades, fortalezas y planes de mejora en los cuales se puede tomar muy en cuenta pues, para realizar en sus ámbitos académicos. Entonces, pues se realiza la programación del próximo encuentro como tal.
Y muchas gracias. Para finalizar, me presento. Yo soy Brian Alexander Vargas González, profesional de acompañamiento en la pertinencia y caracterización curricular del proyecto Fortalecimiento de la Educación Media. De profesión soy economista, tengo una especialización en medio ambiente y desarrollo local. Actualmente curso una maestría en ciencias económicas en la Universidad Nacional y pues he tenido la oportunidad de trabajar desde el año 2016 en los convenios de educación media. Muchas gracias. Hasta una próxima.